3 piedras, cada una de ellas con un peso de unas 800 toneladas, elevadas sobre el suelo y colocadas con tanta perfección que incluso hoy los ingenieros las miran con incredulidad. Este es el misterio del trilito de Baalbek. En la antigua ciudad de Baalbek, bajo las imponentes ruinas del templo de Júpiter, estos enormes bloques han asombrado a los visitantes durante generaciones. No son solo grandes, son casi impensablemente grandes. Incluso hoy, mover una sola piedra de ese tamaño requeriría maquinaria pesada avanzada. Sin embargo, estas fueron cortadas, transportadas, levantadas y alineadas hace casi 2000 años. ¿Cómo? Esa pregunta ha resonado durante décadas. Algunos dicen que las piedras eran demasiado grandes para que los constructores antiguos las manejaran. Otros creen que falta algo en la historia. Un método perdido, una técnica olvidada, un secreto enterrado bajo las ruinas. Porque aquí está la parte que no tiene sentido. Las piedras no solo fueron movidas, fueron colocadas con precisión, sin grietas, sin derrumbes, sin desplazamientos. Alguien sabía exactamente lo que hacía. Y ahora, tras años de debate, nuevos hallazgos obligan a los expertos a reconsiderar lo que realmente ocurrió en esta colina de Baalbek. Antes de descubrir la verdad, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que estás a punto de ver lo cambia todo. La escala. En el amplio valle de Bur, en el Líbano, construidos en la plataforma bajo el templo de Júpiter, los 3 trilitos casi no parecen reales. Cada uno mide casi 20 metros de largo. Eso equivale aproximadamente a 2/3 de la longitud de una cancha de baloncesto. Con más de 4 metros de altura y el mismo grosor, son rectángulos rectos, de corte limpio, alineados uno al lado del otro como si hubieran sido colocados ayer. Las mediciones de la década de 1990 confirmaron la asombrosa escala. De 750 a 800 toneladas por piedra, lo que suma un total de unas 2.400 toneladas, elevadas a 6 metros del suelo, aproximadamente 2 pisos de altura. Las uniones son tan precisas que ni siquiera una hoja de papel cabe entre ellas. Permítanme poner esto en perspectiva. Las piedras más grandes de la Gran Pirámide de Giza pesan entre 70 y 80 toneladas, unas 10 veces menos que estas. Las piedras del muro occidental de Jerusalén alcanzan un máximo de 600 toneladas. Incluso los pilares de Göesepe, uno de los yacimientos megalíticos más antiguos del mundo, pesan entre 7 y 10 toneladas cada uno. Parecen diminutos en comparación. Mover una piedra de 800 toneladas hoy en día es una tarea monumental. Se necesitan grúas modernas, plataformas de transporte, cables de acero y sistemas guiados por computadora. Hace 2000 años, nada de esto existía. Sin embargo, estas piedras se extrajeron a casi 900 metros de distancia. Se movieron por terreno irregular. Se levantaron a 6 metros de altura y se colocaron con una precisión asombrosa. No se agrietaron, no se desplazaron, no se derrumbaron. La verdadera maravilla no es solo su tamaño, sino el control, la planificación y la precisión que requieren. Quien dirigió este proyecto entendió el peso, el equilibrio y la ingeniería a un nivel que todavía hoy nos inspira. El avance de la IA. El avance en la comprensión de Baalbek se produjo cuando los investigadores incorporaron tecnología de vanguardia al yacimiento. El lidar de alta resolución, la fotogrametría tridimensional y el reconocimiento de patrones con IA se combinaron para crear un gemelo digital completo del trilito y las estructuras circundantes. Lo que la IA detectó lo cambió todo. Examinó cada superficie, cada borde, cada interfaz entre las piedras. Midió tolerancias de fracciones de milímetro. Cartografió marcas de herramientas invisibles a simple vista. Calculó distribuciones de peso y puntos de tensión. Reconstruyó el paisaje antiguo e incluso modeló posibles rutas de transporte. Primer descubrimiento: la precisión. La IA midió la planitud de las superficies de los trilitos y encontró desviaciones inferiores a 1 milímetro en tramos de 19 metros. Para tener una idea, las tolerancias de construcción modernas para mampostería a gran escala rondan los 5 milímetros.
Hace 2000 años, los romanos lograron una precisión 5 veces superior a la de nuestros estándares modernos. Las interfaces entre las piedras son aún más asombrosas. Las separaciones entre bloques miden menos de medio milímetro en la mayoría de las zonas. En algunos lugares, las piedras encajaban tan perfectamente que la IA no detectó ninguna separación. 0. Los modelos informáticos confirman que, para encajar bloques de 800 toneladas con tanta precisión, se requeriría la capacidad de realizar microajustes, desplazando piedras enormes milímetros varias veces hasta que el ajuste fuera perfecto. Pero aquí es donde las cosas se ponen más extrañas. El análisis de redes neuronales de las superficies de contacto reveló patrones de desgaste que no coinciden con ninguna técnica de colocación conocida. Las piedras muestran evidencia de movimiento lateral, desplazamientos de lado a lado realizados en pequeños incrementos durante el posicionamiento. Ahora bien, esto es lo asombroso. Mover una piedra de 800 toneladas lateralmente, incluso 1 milímetros, requiere unas 400 toneladas de fuerza, el equivalente a 200 caballos de tiro, u 800 hombres tirando en perfecta coordinación. Los ingenieros modernos utilizan gatos hidráulicos para lograr este tipo de precisión. Al parecer, los romanos lo conseguían con palancas de madera y fuerza humana. Aún más increíble, los patrones de desgaste sugieren que no se trató de un ajuste único. Cada piedra se desplazaba, revisaba y reposicionaba repetidamente hasta que el ajuste era perfecto. En 3 piedras que pesaban un total de 2.400 toneladas, no se produjo ningún error. El nivel de control, planificación e ingeniería necesario para lograr esto es casi inimaginable. La evidencia faltante. La IA se centró entonces en las piedras, buscando pistas sobre cómo se movían y levantaban. En la ingeniería romana, las piedras macizas nunca se manipulaban a ciegas. Utilizaban puntos de sujeción específicos, tallados en la roca. Los agujeros de Lewis, muescas en forma de cola de Milano, talladas en la parte superior, permitían que pasadores de hierro sujetaran el bloque. Los agujeros laterales para forceps permitían que pinzas gigantes sujetaran la piedra. Las ranuras para cuerdas a lo largo de los bordes aseguraban los cables sin que se deslizaran. Estas son características comunes en los megalitos romanos de todo su imperio. Las IA escaneó cada superficie accesible de las piedras de trilitos. No encontró nada. No hay agujeros de Lewis, ni marcas de forceps, ni ranuras de cuerda, ni evidencia de la tecnología de elevación romana estándar utilizada en ningún otro lugar. Esta ausencia es escalofriante. O bien, los puntos de sujeción están ocultos en superficies invisibles, enterrados en la pared, o bien se empleó un método completamente diferente, perdido, que no dejó rastro alguno. La IA no pudo encontrar lo que debería haber estado allí, y eso plantea profundas preguntas. La revelación de la cantera. A unos 900 metros del complejo del templo, en la cima de la colina Sheikh Abdallah, se encuentra la antigua cantera de piedra caliza de donde se extrajeron los trilitos. El estudio de IA allí conmocionó al mundo de la ingeniería. 3 piedras colosales permanecen intactas, abandonadas durante más de 2000 años. La primera, conocida como la piedra de la mujer embarazada, mide 20,76 metros de largo, 4 metros de alto y 4,32 metros de grosor, con un peso estimado de 1000 toneladas. 3 de sus 4 lados muestran evidencia de alisado y preparación. Sin embargo, nunca fue transportada. La segunda, llamada la Piedra del Sur, fue redescubierta en la década de 1990 tras siglos de abandono. Pesa alrededor de 1242 toneladas, y al igual que su vecina, nunca fue trasladada. La tercera piedra, sin embargo, es realmente asombrosa. En 2014, un equipo del Instituto Arqueológico Alemán, que excavaba bajo la piedra de la mujer embarazada, descubrió un monolito previamente olvidado y enterrado durante milenios. Sus dimensiones son increíbles. 19,6 metros de largo, 6 metros de alto y 5,5 metros de grosor. El análisis volumétrico de la IA, combinado con la densidad de la caliza local,
calculó su peso en 1,650 toneladas, más pesado que 4 Boeing 747 juntos. Esta piedra olvidada no solo es la piedra de trabajo más grande de la antigüedad del mundo, sino que aún se encuentra intacta en la cantera. El libro Guinness de los Records la reconoce oficialmente como el megalito antiguo más grande jamás descubierto. Esto es lo verdaderamente asombroso. Los constructores del Trilithon lograron mover 3 piedras de 800 toneladas, pero abandonaron 3 aún más grandes en la cantera. Esto nos indica algo crucial. Alcanzaron el límite de lo físicamente posible con su tecnología y mano de obra. El límite se situaba entre las 800 toneladas, que lograron, y las 1,000 toneladas, que resultaron imposibles. Y aquí está la pregunta que desvela a los ingenieros. ¿Qué tecnología les permitió mover 800 toneladas cuando la física moderna aún no logra explicarlo? Simulación de transporte. La EA ejecutó miles de simulaciones de transporte utilizando todas las técnicas antiguas conocidas. La cantera se encuentra aproximadamente a la misma altura que el templo, a 1,140 metros sobre el nivel del mar. Una pequeña ventaja, ya que no fue necesario transportar las piedras cuesta arriba, sino por un camino prácticamente llano. Los modelos que utilizan trineos de madera sobre rodillos sugieren que se necesitarían entre 500 y 1,000 trabajadores para superar la fricción y la inercia. El arqueólogo francés Jean-Pierre Adam calculó en 1977 que 6 máquinas de capstan operadas por 144 trabajadores podían generar suficiente fuerza para mover un bloque de 800 toneladas. Sin embargo, experimentos realizados en las últimas décadas revelan importantes problemas. Los rodillos de madera se aplastan bajo un peso extremo y ruedan de forma impredecible sobre terrenos irregulares. Las sociedades modernas de construcción de megalitos los evitan por completo, utilizando en su lugar troncos como traviesas fijas con trineos que se deslizan sobre vías estáticas de madera. Esto funciona, pero es extremadamente lento. Experimentos con piedras de 1 tonelada alcanzaron velocidades de 1,6 a 6 km por hora. Extrapolando a 800 toneladas, la IA estima que el transporte desde la cantera hasta el templo tomaría varias semanas en condiciones ideales, o, siendo realistas, varios meses por piedra. Los romanos tenían tiempo, mano de obra y motivación. Con una construcción que duró 200 años, mover 3 piedras en meses es factible. Pero el transporte es solo la mitad del desafío. Lo verdaderamente imposible es levantarlo. Los trilitos se encuentran a 6 metros del suelo, aproximadamente 2 pisos de altura. ¿Cómo se pueden levantar 800 toneladas a 2 pisos de altura usando solo cuerdas, palancas de madera y fuerza humana? Todos los métodos de elevación históricos conocidos fallan con este peso. Las grúas romanas de rueda podían levantar de 6 a 10 toneladas con 2 trabajadores a bordo, o hasta 100 toneladas usando varias grúas. 800 toneladas superan 8 veces su capacidad máxima. Coordinar docenas de grúas simultáneamente y perfectamente sincronizadas requeriría cimientos lo suficientemente resistentes como para soportarlas. No existen en Baalbek. Las rampas de tierra son otra teoría. Construir una rampa enorme desde la cantera hasta el templo. Desliza la piedra en su lugar. Luego retira todo el material. La IA calculó el volumen necesario. Millones de metros cúbicos de tierra, mucho más de lo que existe en los alrededores de Baalbek. Construyendo 3 rampas para 3 piedras. La arqueología no encuentra evidencia. La física podría funcionar en teoría, pero el registro arqueológico no ofrece ninguna explicación. Genio estructural. La EA reveló algo notable. Las piedras del trilito de Baalbek no solo eran enormes, fueron diseñadas con asombrosa precisión para un propósito específico. Cada bloque fue tallado específicamente para su lugar en la estructura. Las bases son perfectamente planas para distribuir el peso uniformemente entre las piedras de soporte. Las partes superiores están niveladas para soportar las enormes piedras que reposarían encima. Los extremos están moldeados para encajar con los bloques vecinos, creando una estructura unificada. Esto no fue una conjetura.
Quien construyó esto tuvo que saber exactamente dónde iría cada piedra antes de tallarla. Tuvieron que calcular el peso, distribución, puntos de equilibrio e incluso planificación ante sismos y terremotos. El Valle del Vaso Campaniforme ha experimentado mucho durante los últimos 2000 años. Sin embargo, estas piedras se mantienen sólidas como una roca. El análisis de tensión mediante IUM-I muestra que los bloques se mantienen en su lugar gracias a su propio peso y a la mampostería circundante. No pueden deslizarse, volcarse ni colapsar. Una vez fijados, fueron diseñados para durar eternamente a menos que alguien los desmantele deliberadamente. La AMIA también examinó la cantera, analizando las marcas de herramientas y los patrones de extracción. Y aquí está lo sorprendente. No se trataba de tecnología perdida ni de intervención alienígena. Las marcas coinciden perfectamente con los métodos de cantera romanos. Los agujeros cuadrados y redondos muestran dónde se usaron cuñas y palancas. Los canales indican cómo las piedras fueron socavadas y liberadas del lecho de roca. Se prepararon mortajas para levantar y transportar bloques, aunque curiosamente no directamente sobre las propias piedras del trilito. El proceso fue sencillo, pero muy efectivo. Primero, se cortaron canales verticales alrededor del bloque para definir sus límites. Luego, se socavó la piedra desde abajo, liberándola del lecho rocoso. Se insertaron cuñas de madera a lo largo de la base y se empaparon con agua. A medida que la madera se hinchaba, la presión partía la piedra siguiendo las líneas cuidadosamente trazadas. Finalmente, el enorme bloque pudo ser liberado, listo para su transporte y colocación. Lo que parece imposible no es magia. Es planificación meticulosa, habilidad de ingeniería y una ejecución impecable: el abandono. La IA reveló algo que los ojos humanos habían pasado por alto. Las piedras abandonadas en la cantera cuentan su propia historia. El mapeo de densidad de la piedra de la mujer embarazada mostró variaciones en la caliza que hacían que el transporte fuera peligrosamente arriesgado. Un movimiento en falso, una tensión desigual, y todo el bloque de 1000 toneladas podría fracturarse. Por eso lo dejaron atrás. Pero la EA descubrió algo aún más misterioso. En la superficie de la llamada piedra olvidada, aparecieron tenues grabados. Símbolos antiguos grabados en el megalito de 1650 toneladas. Estas marcas no eran erosión natural ni grafitis modernos. Las redes neuronales confirmaron que eran intencionales, aunque la resolución era demasiado baja para descifrar su significado. Piénsenlo. Meses, quizá años dedicados a dar forma a esta piedra. Un lado perfectamente aplanado, dimensiones talladas con precisión. Todo listo para el transporte. Y entonces, la imposibilidad golpea. Es demasiado pesada. No se puede mover. Los constructores la abandonan. Pero antes de irse, tallan símbolos destinados a perdurar milenios. Dedicación, advertencia, constancia de esfuerzo. Desconocemos qué significaban exactamente. Hasta el escaneo de EA, nadie sabía siquiera de la existencia de estos grabados. La interrupción abrupta en la cantera plantea preguntas escalofriantes. El trabajo no disminuyó gradualmente. Se detuvo de repente. Las herramientas permanecieron en su lugar. Piedras abandonadas a mitad de la extracción. Toda la operación se paralizó como si todos se hubieran marchado y no hubieran regresado. Guerra, desastre, agitación política, epidemia. La causa sigue siendo un misterio. La IA señala un límite práctico: el peso. Las piedras que lograron mover pesaban alrededor de 800 toneladas. La piedra olvidada de 1650 toneladas cruzó el umbral de lo posible a lo imposible. Todas las precauciones, todas las técnicas, todo el ingenio humano fueron insuficientes. El proyecto tuvo un final abrupto. La cronología. La cronología del trilito de Baalbek es tan fascinante como inquietante. Las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán descubrieron fragmentos de cerámica en desechos de cantera que datan del período julio-claudiano, alrededor del 40 al 60 después de Cristo. El grafiti de un cantero, tallado en el fuste de una columna, coincide con este período.
mientras que los grabados romanos, en un bloque de trilito, sugieren que las piedras se colocaron primero y que posteriormente se construyó sobre ellas. Todo apunta a la misma ventana, datada aproximadamente entre el 10 a.C. y el 60 después de Cristo. Sabemos cuándo se construyó, dónde se construyó y quién la encargó: el Imperio Romano. Lo que desconocemos es exactamente cómo. La IEA amplió el análisis más allá de Baalbek y descubrió algo sorprendente. Utilizando imágenes satelitales, registros históricos y comparaciones arquitectónicas, detectó técnicas de construcción megalítica similares en otras partes del Mediterráneo. El muro occidental de Jerusalén, construido bajo el reinado de Herodes el Grande, presenta piedras de hasta 630 toneladas, talladas con idénticas técnicas de bordes delineados. La plataforma del templo de Helópolis, en Egipto, presenta paralelismos arquitectónicos. Incluso algunos cimientos romanos revelan vestigios de una construcción masiva en piedra, aunque a menor escala. Esto revela una breve tradición de dominio megalítico en el mundo romano durante los siglos I a.C. y I después de Cristo. Baalbek representa la cumbre, moviendo las piedras más grandes jamás logradas. Tras este periodo, la técnica desapareció. Los romanos nunca volvieron a intentar nada parecido a esta escala. Piedras de 800 toneladas fueron posibles con un esfuerzo extraordinario, pero 1650 toneladas fueron imposibles incluso para los ingenieros más ambiciosos del imperio. Las piedras de cantera abandonadas demuestran que comprendieron sus límites. Se esforzaron al máximo y fracasaron. La documentación faltante. Aquí viene lo inquietante. Aún desconocemos cómo movieron siquiera las piedras de 800 toneladas. La física dice que es prácticamente imposible. La arqueología experimental ofrece soluciones parciales, pero los textos de ingeniería romana no ofrecen ninguna. Vituvio, el gran arquitecto romano, nunca lo menciona. Plinio el Viejo, quien documentó innumerables maravillas de la ingeniería, lo ignora. Ningún historiador lo celebró. Es como si esta increíble capacidad existiera por un instante fugaz en un lugar, y luego se desvaneciera, se perdiera, se ocultara, o quizás se mantuviera deliberadamente en secreto. El mayor logro de la historia romana en el movimiento de piedras reside únicamente en las propias piedras. La IEA cruzó todas las inscripciones de los edificios de Baalbek con las de funcionarios romanos conocidos y no encontró nada. En otras partes del complejo del templo, aparecen nombres que dedican las fases de construcción a emperadores y gobernadores. Pero el propio trilito, sin inscripción, dedicatoria ni marca del constructor, no identifica al responsable de este asombroso logro. Es como si los creadores hubieran querido o se hubieran visto obligados a permanecer en el anonimato. O tal vez el crédito se borró deliberadamente. Todos los demás grandes proyectos de ingeniería romanos fueron documentados, celebrados y atribuidos a individuos específicos. Sin embargo, aquí, las piedras más grandes, jamás movidas, yacen en silencio. La IA descubrió algo aún más notable sobre la estructura interna de la piedra. Mediante georradar y escaneo 3D, se descubrió que las piedras de trilito eran extraordinariamente uniformes internamente, sin defectos importantes, planos débiles ni huecos ocultos. Esto sugiere que los romanos podían evaluar la calidad de la piedra antes de su extracción, una habilidad que la cantera moderna a menudo requiere pruebas avanzadas mediante la observación minuciosa y la experiencia acumulada. Seleccionaron bloques que se mantendrían impecables, incluso bajo una enorme presión. Aún más inquietante, nunca se ha publicado un estudio exhaustivo de lo que yace bajo la plataforma Trilithon. ¿Hay huecos, cámaras o fases de construcción anteriores? En otros sitios como Giza o Gobese, el radar de penetración terrestre ha revelado pasajes ocultos y recintos enterrados. En Baalbek, esta investigación fundamental nunca se ha realizado. La IA la marcó como crítica. Hasta que sepamos qué hay debajo, falta una pieza vital del rompecabezas. ¿Podría haber una base más antigua? ¿Construyeron los romanos una cima sobre algo ya antiguo? La estratigrafía sugiere lo contrario. Pero sin la confirmación del radar, la incertidumbre persiste.
El suelo bajo el trilito aún podría albergar secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber. ¿Podríamos hacerlo hoy? La EA también planteó una pregunta fascinante. ¿Podríamos replicar Baalbek con tecnología moderna? La respuesta es sí, pero no sería nada sencillo. Hoy en día, las grúas móviles más grandes pueden levantar el peso y los transportadores modulares autopropulsados pueden mover las piedras. Pero los ingenieros inmediatamente notan los desafíos. La ruta tendría que ser cuidadosamente preparada, pavimentada, nivelada y reforzada. Se necesitarían cimientos temporales para grúas, un sistema hidráulico coordinado con precisión y cada movimiento monitoreado por computadora. Se necesitarían meses de planificación, semanas de ejecución, docenas de especialistas y millones de dólares en equipos, y estaríamos utilizando 2000 años de conocimiento de ingeniería acumulado, además de materiales avanzados como el acero y la hidráulica. Los romanos no tenían nada de eso, ni acero, ni hidráulica, ni computadoras, solo madera, cuerda y herramientas de bronce. El hecho de que dependamos de la tecnología moderna para igualar lo que ellos hicieron nos hace sentir humildes. La historia nos da una pista. Entre 1768 y 1770, ingenieros rusos trasladaron la Piedra del Trueno, una roca de granito de 1500 toneladas, para que sirviera de base para la estatua de bronce de los jinetes en San Petersburgo. Utilizando un trineo de metal sobre cojinetes de bolas de bronce, una pista de madera y 400 hombres avanzaban unos 150 metros al día. El proyecto duró 9 meses. Si los ingenieros preindustriales podían manejar 1500 toneladas, los ingenieros romanos con recursos similares podrían mover 800 toneladas. La Piedra de Trueno demuestra que era posible, pero también muestra lo difícil que fue. La IA no pudo responder por qué los romanos eligieron este método extremo. No era una cuestión de ingeniería, era cultural. Las enormes piedras eran una declaración de poder religioso y político. El templo de Júpiter estaba destinado a ser el templo más grande del mundo romano. Y estas piedras eran un monumento a la ambición imperial. Después del siglo I después de Cristo, nadie volvió a intentar algo parecido. El método para mover piedras de 800 toneladas desapareció durante casi 2000 años. La humanidad no perdió el conocimiento por culpa de los extraterrestres ni de la tecnología avanzada. Simplemente se volvió innecesario. El hormigón, el ladrillo, los arcos y las bóvedas ofrecían soluciones más baratas, rápidas y prácticas. 2000 años después, seguimos intentando reconstruir lo que los romanos lograron en Baalbek. Los escaneos de EEE nos proporcionan datos increíbles. Las dimensiones de la piedra, las posiciones, los niveles de precisión, los sitios de cantera, las marcas de herramientas y los detalles de construcción. Pero no pueden mostrarnos las máquinas de madera que se pudrieron, las cuerdas que se deshilacharon y desaparecieron, ni los ingenieros y trabajadores que lo hicieron posible. El análisis de IA de 2025 nos ofrece la imagen más clara hasta la fecha. Las piedras fueron talladas con técnicas convencionales. El transporte era teóricamente posible con los métodos conocidos. Fueron colocadas entre el 10 a.C. y el 60 después de Cristo y representan la cima absoluta de la ingeniería megalítica. Pero aún no tenemos documentación completa de exactamente cómo levantaron 800 toneladas a 6 metros de altura. E incluso con tecnología moderna, replicarlo sería increíblemente difícil. Eso es lo que hace que Baalbek sea tan inquietante. No es imposible. Las piedras demuestran que se logró. Lo notable es que los humanos lograron algo al límite de lo físicamente posible. Y luego, el conocimiento se desvaneció. Las condiciones económicas cambiaron. Las técnicas no se registraron por completo. La capacidad desapareció durante 2 milenios, dejando a las piedras como desafíos silenciosos para todo ingeniero que las estudia. La IA puede escanear. Los modelos informáticos pueden simular. Los algoritmos pueden analizar cada superficie y calcular cada fuerza.
pero no pueden responder a las preguntas fundamentales. ¿Por qué llegar a este extremo? ¿Por qué abandonar piedras aún más grandes cuando 800 toneladas ya estaban más allá de cualquier intento? ¿Y por qué, después de esta hazaña, la humanidad nunca lo volvió a intentar? Estas no son preguntas de ingeniería. Son preguntas sobre la ambición, la cultura y los límites de lo que las sociedades deciden intentar. Las piedras no las responden. Simplemente están ahí, perfectamente encajadas, con un peso imposible, retándonos a igualar lo que nuestros antepasados lograron. Quizás el conocimiento nunca se escribió. Quizás solo unos pocos maestros lo comprendieron plenamente. O quizás Baalbek fue una singular convergencia de ambición, habilidad y recursos. Un logro único en la historia de la humanidad que dejó tras de sí monumentos que podemos medir, pero no replicar por completo. Y esa podría ser la verdad más notable.